este universo alternativo, una misteriosa corrupción ha comenzado a extenderse por todo el circo, transformando tanto a sus habitantes como a los propios NPC en criaturas sumamente aterradoras. Con un Caine fuera de control y la mayoría de sus amigos convertidos en monstruos, Pomni, Ragata y Kinger tendrán que atravesar un circo sumergido en la oscuridad, mientras intentan escapar de aquello que alguna vez fueron sus compañeros. Sin embargo, esta no es una historia de esperanza, porque en este mundo nadie está a salvo, y cada intento por sobrevivir solamente los acerca más a un destino mucho más cruel. Así que acompáñame a conocer la versión prohibida del Circo Digital, uno de los universos alternativos más oscuros y perturbadores que he llegado a ver. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Batilleyo y bienvenidos a un nuevo video para este canal. Comenzamos con la primera imagen, donde vemos a Kinger cargando una escopeta, mientras Pomni corre aterrada detrás de él. Esta escena parece hacer referencia al tercer episodio del asombroso Circo Digital, donde Kinger encontró una escopeta y acompañó a Pomni por la parte más peligrosa de la mansión. Todo a su alrededor está apagado y completamente sumergido en la oscuridad. Apenas podemos distinguir a los personajes y a la criatura que los persigue, mientras el resto del escenario permanece oculto entre las sombras. Sin embargo, esto podría explicar por qué Kinger no parece tener miedo, ya que, como descubrimos en la serie, cuando se encuentra en la oscuridad, recupera temporalmente la lucidez. Por esta razón, Kinger no escapa desesperadamente como Pomni, y en su lugar conserva la calma, mientras se prepara para enfrentarse directamente al monstruo, una criatura que parece ser sacada del mismísimo infierno. Esta criatura podría haber sido creada por Caine como un NPC, razón por la que no parece ser uno de los personajes principales. Pero si este AU lo presenta como una amenaza real, justo como lo estamos viendo, es posible que haya conseguido escapar de su escenario original debido a una falla dentro del sistema. Esto abre una posibilidad bastante aterradora, que tal vez los límites de las aventuras están desapareciendo y el circo está dejando de funcionar correctamente. Pero entonces, ¿por qué este monstruo está persiguiendo a Kinger y a Pomni? Finalmente llegamos al segundo panel, donde podemos ver una de las escaleras del circo, que probablemente sea la misma que apareció durante el penúltimo capítulo de la serie. Sin embargo, lo más aterrador de la imagen no es el escenario, sino las criaturas que se encuentran sobre él. Frente a nosotros aparece una versión completamente distorsionada de Caine, que recuerda a la extraña transformación que sufrió cuando comenzó a perder el control en la serie. En este AU, su apariencia es mucho más grotesca y aterradora, ya que su mandíbula se ha vuelto gigantesca y está llena de dientes afilados, mientras varios ojos sobresalen alrededor de su cuerpo. También podemos observar que sus brazos se han transformado en una especie de tentáculos extremadamente largos y delgados. Cada uno termina en manos deformes con garras capaces de desgarrar a cualquier ser que se interponga en su camino. Además, la ausencia de luz hace que la escena se sienta mucho más oscura y nos hace pensar que Caine ya no tiene el control del circo ni de su propio cuerpo, y quizás el causante de todo esto. Bubble, por otro lado, tampoco logró escapar de esta transformación, pues ahora posee unos dientes extremadamente afilados, con los ojos ensangrentados y una enorme lengua que sobresale de su boca. Aunque normalmente funciona como el pequeño asistente cómico de Caine, aquí se ha convertido en una criatura igual de perturbadora que él. Todo esto me hace teorizar que los habitantes del circo están atravesando cambios que lentamente los convierten en estas criaturas. Quizás se trata de una especie de corrupción más peligrosa que la abstracción, o tal vez el propio sistema esté deformando sus cuerpos y sus mentes. Sea lo que sea, aquello que le ocurrió a Caine parece ser uno de los peores destinos que alguien podría sufrir dentro de este AU, porque vamos a pensarlo de esta forma: si incluso el creador y quien controla las aventuras
terminó convirtiéndose en un monstruo. Entonces ya no queda nadie capaz de mantener el circo bajo control. En este nuevo panel finalmente vemos la continuación de la primera ilustración, donde vimos a Kinger sosteniendo una escopeta y apunta directamente contra los monstruos que se encuentran a la derecha, mientras intenta proteger a Pomni y a Ragatha. Es aquí donde finalmente se revela los diseños de los otros personajes que hasta ahora no habíamos visto convertidos en estas criaturas, pues detrás de Ragatha, Pomni y Kinger podemos distinguir a Sobble, Jax y Gangle, completamente deformados. Esto parece confirmar que lo que ocurrió con ellos fue una especie de abstracción, aunque no se trata de la misma que conocemos en la serie, sino una versión corrompida que transforma a los personajes en seres mucho más perturbadores. Sobble aparece con una mandíbula exageradamente abierta, llena de dientes afilados y con unos brazos demasiado largos que le permiten caminar en 4 patas. Después, uno de los mejores diseños y probablemente el que más pesadillas dé es el de Jax, pues sus ojos sobresalen de su rostro, mientras una enorme cantidad de dientes cubre su cara. Al igual que Sobble, parece que se desplaza en 4 patas, aunque su sonrisa tan característica ahora se ha convertido en uno de los elementos más aterradores de su diseño. Luego tenemos a Gangle, cuyo diseño fue el que más trabajo me costó comprender, debido a la forma tan extraña que posee. Aún así, se ve sumamente aterradora, y su rostro parece estar parcialmente apagado. ¿Te podemos entrevistar? Sí, pues ya que... Hola, mucho gusto, ¿nos podría decir tu nombre? Ay, pensé que ya sabían mi nombre. Qué ignorante eres, ¿cómo no vas a saber quién soy? Sácate de aquí. ¿Aló, habrá alguien más por aquí? Sí, aquí estoy. ¿Te podemos entrevistar? Sí, yo soy Batilleyo, un pequeño creador de contenido que es conocido principalmente por explorar universos alternos de tus personajes favoritos. ¿O eso es al menos lo que dice Google de mí? Nuestra meta es llegar a los 100,000 suscriptores, así que televidente, si llegaste hasta este punto te invito a suscribirte, compartir, darle like y comentar el video, ya que de esa forma me ayudas muchísimo. Ya no te voy a dar más vueltas, continuemos con el video. Como si la corrupción también hubiera afectado su máscara y su propia energía. Justo a su lado izquierdo aparece la criatura que vimos desde el principio, y que para este punto casi que puedo confirmar se trata de Gumigo, aunque completamente deformado al igual que el resto del elenco. También podemos reconocer otros diseños que ya habían aparecido anteriormente, e incluso vemos al Sol convertido en una criatura igual de aterradora que los demás, lo que demuestra que esta corrupción no solamente está afectando a los humanos atrapados en el circo, sino también a los personajes creados dentro de este universo digital. En medio de todo este caos, podemos ver a Pomni corriendo, mientras Ragatha intenta seguirla, a pesar de haber perdido un ojo y uno de los brazos, como lo estamos viendo tan gráficamente. Ambas parecen estar completamente agotadas, y no quiero imaginar por todo el infierno por el que tuvieron que pasar para terminar en esas condiciones. Kinger es el único que todavía se atreve a enfrentarse directamente contra estas criaturas, pues se coloca delante de ellas y utiliza la escopeta para protegerlas, algo que tiene sentido si recordamos que la oscuridad le permite recordar la lucidez y actuar con mayor seguridad, como vimos justo en la serie. Sin embargo, aunque Kinger parece decidido a luchar, la cantidad de monstruos que tiene que enfrentarse hace que sus posibilidades de escapar sean muy pocas. Sin duda, el destino que le espera a nuestros personajes se siente sumamente triste, pues incluso si sobreviven a este enfrentamiento, todavía tendrán que descubrir si existe alguna manera de detener este tipo de abstracción corrompida antes de terminar convertidos en las mismas criaturas de las que intentan escapar. Lastimosamente, el siguiente panel no son las buenas noticias que uno esperaría. En el siguiente panel se nos revela una de las escenas más tristes de todo este AU,
pues Jax corrompido acaba de partir a Ragatha por la mitad, mientras Pomni observa desde lejos cómo su querida amiga pierde la vida frente a ella. Lo más inquietante es que Jax no parece estar mirando a Ragatha, sino directamente hacia nosotros, como espectadores, como si intentara comunicarnos que sabe perfectamente lo que acaba de hacer. La escena ocurre cerca de las habitaciones del circo, donde aparentemente se escondieron los pocos personajes que todavía quedaban con vida, aunque por desgracia esto no les sirvió de nada, ya que una de estas atrocidades consiguió encontrarlos y terminó acabando con la vida de uno de nuestros personajes favoritos, Ragatha. También podemos observar una puerta abierta detrás de ellos, lo que refuerza la idea de que Pomni, Ragatha y probablemente Kinger intentaron refugiarse en alguna de las habitaciones, creyendo que ese lugar sería seguro. Sin embargo, algo que me preocupa bastante es no ver a Kinger por ninguna parte, pues esto podría significar que tuvo un destino todavía peor y que probablemente perdió la vida mientras intentaba proteger a Pomni y a Ragatha, tal como lo vimos hacer en ilustraciones pasadas. Lamentablemente su sacrificio no habría servido de mucho, porque incluso después de intentar detener a los monstruos, estos terminaron encontrándolas y acabaron con Ragatha de una manera sumamente gráfica y brutal. Como en el resto de ilustraciones, el fondo oscuro y la poca iluminación hacen que la imagen se sienta todavía más aterradora, mientras Pomni parece dirigirse hacia la salida completamente sola, aunque escapar de ese lugar no significa que esté a salvo, pues detrás de ella le espera una inmensa cantidad de monstruos. Sin embargo, su destino no fue muy diferente al resto de los personajes, pues probablemente mientras intentaba escapar fue encontrada por una de estas criaturas y lamentablemente perdió la vida. Al igual que Ragatha, vemos que Pomni fue partida a la mitad, en una ilustración sumamente gráfica. Su mirada refleja todo el dolor y el sufrimiento que sintió durante sus últimos momentos, lo que nos permite imaginar la brutalidad con la que ocurrió todo. La responsable de acabar con su vida parece ser la versión corrompida de Gangle. Cada una de sus máscaras muestra una expresión diferente, aunque todas resultan igual de aterradoras, y parecen demostrar que disfrutaron lo que le hicieron a Pomni. El fondo oscuro y la poca iluminación hacen que la escena todavía sea más perturbadora, aumentando la atmósfera de terror que rodea todo este AO. Lamentablemente esta historia no tiene un final feliz, pues todos nuestros personajes terminaron perdiendo. Esto nos demuestra que no todos los universos alternos terminan con una esperanza o con la posibilidad de continuar. En este caso, solamente presenciamos un mundo donde todos fueron corrompidos y donde ya no queda nadie capaz de escapar. Aquí no existe un continuará, ni tampoco un final feliz, simplemente esto fue lo que sucedió. Y aunque todavía no se ha revelado qué ocurrió con Kinger, existe la pequeña posibilidad de que continúe con vida y se encuentre oculto intentando descubrir una cura. Después de todo, esta corrupción se parece bastante a los saus de infección, que transforman lentamente a los personajes, aunque llevada hasta un extremo honestamente, y mucho más aterrador que la abstracción. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, deja tu like, comentario y suscríbete, porque de esa forma me ayudas muchísimo a que se difunda también mucho este video. Si quieres apoyarme aún más, puedes hacerte miembro del canal, de esa forma de verdad me ayudas muchísimo y acomodarme mejor mis horarios para traerles aún más contenido. Ya no los molesto más. Yo fui Batilleyo y nos vemos en el siguiente video.